Me da mucho gusto estar con ustedes. Y quiero comenzar con el título de esta plática, La casa como una pequeña ciudad, la ciudad como una gran casa. Es un concepto que debemos al arquitecto renacentista León Battista Alberti. Alberti era un hombre de su tiempo, quizá después de Leonardo da Vinci, no ha habido un hombre tan universal. Era dramaturgo, filósofo, arquitecto, pintor, en fin, todas las actividades. Era un gran conversador, un extraordinario jinete y todo lo que convierte a un hombre renacentista en tal. Pero en este caso, a él se debe un libro donde el primer tratado moderno de arquitectura, de idea edificatoria, en cuyos 10 libros Alberti traza los principios de cómo debe ser una ciudad. Pero siempre me ha llamado la atención este concepto de la casa como una pequeña ciudad. De hecho, a raíz de que este confinamiento nos obligó a estar en casa, aprendimos o hemos aprendido a convivir más estrechamente con los ámbitos de la casa. De hecho, el primer gran viajero, el primero que escribió sobre el viaje alrededor de sí mismo, fue Javier de Maistre, en un libro del siglo XVIII que lleva ese título, Viaje alrededor de mi alcoba, o Viaje alrededor de mí mismo, que son dos libros que finalmente explican toda esta idea del viaje en móvil que Villaurrutia nos enseñó tanto en su poesía. Javier de Maistre inaugura este linaje de los viajeros inmóviles que se trasladan alrededor de sí mismos. Precisamente yo publiqué hace tiempo este libro titulado Enseres para sobrevivir en la ciudad. Esta es la tercera edición, la edición colombiana, que hicieron mis amigos de Editorial Luna Libros, con una portada de mis sobrinos, Anabel y Jorge. Les mando un gran saludo y un agradecimiento para esta maravillosa jacaranda, esta jacaranda que todos los años renace y que nos renueva la vista y nos hace que tengamos una fe inquebrantable en esta urbe. Ustedes recuerdan que a raíz de la marcha femenina del 8 de marzo, una fotografía aérea lograba ver las jacarandas fusionadas con las camisetas moradas de las manifestantes. Eso fue hermosísimo, como si las jacarandas participaran igualmente en la marcha. Eso me pareció una metáfora extraordinaria de lo que debe ser la ciudad como gran casa, que eso voy a hablar en la segunda parte de esta plática. Me concentré en la ciudad. En esta primera parte quiero hablar de la casa. La casa como una pequeña ciudad en la cual tenemos espacios que reconocemos de una u otra forma. En Seres para sobrevivir en la ciudad, yo incluí un texto llamado Ese barrio rebelde de la casa, que quiero compartir con ustedes porque es la serie de meditaciones en torno a la casa. La casa como una ciudad propia, con sus áreas preferidas de tránsito y sus rincones intransferibles. En la mitología doméstica, pero siniestra, de Julio Cortázar, los ejemplos son varios. Hay un solo sillón de terciopelo verde que permitirá la continuidad de los parques a costa de la vida del lector. Existe un departamento preciso en la calle Suipacha, entre cuyos muros un hombre enfrenta la imposible y prodigiosa aventura vital de procrear una docena de conejitos.
La casa tomada es, entre otras varias lecturas, símbolo del espacio antropomórfico. Ulises y Penélope vuelan pesadillas ancestrales, una casa que termina adquiriendo más vida activa que la existencia pasiva de sus habitantes. La ciudad nace como una estructura armónica, orgánicamente calculada, para crecer en armonía con sus usuarios. Tarde o temprano, hacen su aparición los guetos, espacios determinados por la disidencia de costumbres, razas o reglas vitales. Tras la caída de Tenochtitlan, los españoles se apresuraron a marcar los límites de la ciudad destinada a los vencedores. Lo que estaba más allá de la traza lo dejaron a los barrios periféricos donde los vencidos se hacinaban. Casimiro Castro litografió el México de mediados del siglo XIX, consciente de que una ciudad está integrada en su totalidad por sus esplendores y miserias. En las litografías de Castro, me refiero por supuesto al álbum México y sus alrededores, de 1855-56, la ciudad huele a todos los estratos sociales de sus habitantes. Lo mismo en sus zonas fastosas que en sus arrabales. Aquí quiero detenerme un poco para meditar con ustedes. Supongo que, al igual que muchos otros, han recibido videos de ciudades que podemos recorrer ahora libremente sin habitantes. De tal manera recorremos Roma, Venecia, con los canales limpios, a salvo de los turistas que la ensuciamos de doble manera, con nuestra vista y con nuestra presencia. Pero algo falta en ellas. ¿Qué hace una ciudad? Una ciudad se complementa con sus habitantes. Y eso es lo que hace Casimiro Castro en sus litografías, lo que no se logra en las litografías de la esposa de Juan Nepomuceno Almonte, donde la Ciudad de México, sus edificios aparecen en toda su fastuosidad, pero sin la escenografía que finalmente constituyen los habitantes. Por eso, cuando decimos que una calle es una arteria es porque en ella navega sangre y en las arterias de la ciudad navegamos sus habitantes, sus usuarios. Eso es lo que falta en una ciudad. Pero eso nos vamos a ir en la siguiente, en la segunda parte de esta plática. El porfirismo, el porfiriato, continuará defendiendo ese espacio privilegiado y denominará lunares sociales a los barrios, manchas en el cuerpo inmaculado de la ciudad, digna de ser exhibida. Mientras los científicos se encargan de flagelar por escrito a la canalla, me refiero a los científicos de la época porfirista, no a los científicos de ahora. En fin, eso sería cuestión de una larga plática. Pero aquí me refiero a los científicos del porfiriato. Se encargan de flagelar por escrito a la canalla, o a la que llaman la canalla, un escritor que responde sucesivamente a los seudónimos Micros y Tic Tac, convierte al barrio en protagonista central de sus crónicas y relatos. Al hablar del estanquillo La Rumba, en el barrio homónimo, utilizará un impecable endecasílabo para referirse a las bebidas ingeridas por el peonaje bravo, los venenos baratos de la plebe. Como la ciudad, la casa ven a ser sus zonas de desastre. Ese inframundo, a escala, es un espacio rebelde que se resiste a adoptar las reglas que determinan a los otros componentes de la ciudad personal. Hay objetos que ingresan en la casa predestinados a vivir en esa periferia doméstica. Son los olvidados, los parias de la casa,
los que no debieron haber llegado a nuestra vida. En esos rincones vergonzantes aumenta la población de donaciones de admiradores del kitsch, de nuestras camisas luidas, cuyas antiguas hazañas nos impiden darlas de baja. Los primeros libros de jóvenes autores que nos hacen recordar que hicimos lo mismo, con la esperanza de que nuestra ópera prima ocupara un lugar predilecto en el anaquel del obsequiado. Normalmente, nuestros guetos personales eligen para nacer las zonas de escaso tránsito visual. Closets y cajones son el interior de la casa, lo que los grandes tubos de asbesto, los puentes o las cuevas en la gran ciudad. Ahí parecieran funcionar como lo que son, y no como refugio de seres y objetos a los cuales no permitimos formar parte de nuestra imaginería doméstica y urbana. Los cuartos de lavado, algunos rincones de la cocina, la parte trasera y libre de los muebles, son lugares propicios para el surgimiento de zonas vedadas al intruso y que solo se revelan en su caos para su creador y usuario. Pero también hay zonas rebeldes que en la urbe y en nuestro espacio interior progresan a plena luz del sol. Ese pepenador que camina con dignidad imperial, mientras sus compañeros de ciudad se afanan estrangulados por los nudos de las corbatas, nos da la misma lección de vida que nuestros objetos en desorden, símbolo del movimiento y el cambio. De la misma manera en la cual nos habituamos a mirar los guetos, a reconocerlos como parte de la domesticidad, los espacios disidentes de la casa se las ingenian para camuflarse. Un día se nos ocurre desconocer esa familiaridad y, decididos a ajustar cuentas en nuestro propio espacio, entramos con las manos como bulldozers para sanear de una vez por todas esos barros rebeldes que afectan nuestra armonía. Rompemos papeles cuya inutilidad comienza del color amarillento que ya tienen. Miramos piadosamente los libros de amigos y enemigos y da inicio nuestro temor a que caigan en una librería de usado donde otros ojos atestiguarán nuestra alta traición. Arreglamos por orden alfabético y cronológico los papeles que rigen nuestra conducta en la ciudad y en el mundo. Por una vez en la vida, los calcetines reposan formados militarmente y por colores. Al fin podemos respirar, orgullosos como otro Haussmann por haber ordenado el caos de esa breve ciudad donde regimos, antes de trasponer el umbral y desafiar a la otra, esa que nos desconoce cotidianamente como gran cortesana que es, y así aceptamos. Pero como nada es perfecto, tarde o temprano, los rechazados vuelven por sus fueros. Se agrupan en pandillas, desarreglan la simetría, proclaman, en fin, la vida imperfecta y humana de una casa. Una ciudad sin barrios y zonas marginales sería inhabitable. Del mismo modo, una casa sin zonas indomables nos destinaría al reino high-tech que impide todo desorden barroco. De una de esas cárceles impolutas huyó el bombero Montag para buscar la desordenada aventura vital de los hombres libro. Bueno, en este confinamiento
nos hemos reencontrado con nuestro espacio vital, con nuestra pequeña ciudad que es la casa. Y hemos tenido un contacto mucho más estrecho con las cosas que nos rodean, con los objetos que a lo largo de nuestra vida pues forman parte de ella, nos acompañan. Escribir es un acto profundamente solitario, por eso es que necesitamos rodearnos de los juguetes que nos acompañen en esta aventura incierta. El lápiz, la goma. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes un poema de Jorge Luis Borges titulado Las cosas, porque precisamente una de las bondades de estar con nosotros mismos es tener una relación mucho más estrecha con estos compañeros de vida que son lo que Jorge Luis Borges llama las cosas. Especialmente dedicado a mi querido amigo Jorge Lipster, quien se sabe de memoria este poema, y muchos otros de Jorge Luis Borges. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una irrisoria aurora. ¿Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas? Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Bueno, estas son las cosas que adquieren vida propia, precisamente por esta comunión que con ellas experimentamos. Y supongo que ustedes al estar en casa también han reflexionado lo que significa una comida, lo que significa comer en casa, beber una copa en un vaso bonito, agradecer el plato que nos ha servido y que delimita nuestra comida todos los días. Esa comunión con las cosas que nos rodean, pues es posible gracias a este confinamiento. Entonces también tenemos que aprender a ver las cosas buenas que nos ha traído estar con nosotros mismos y estar en casa. Bueno, estoy buscando quiero compartir con ustedes este libro, este otro libro que publicó mi querido amigo y poeta y editor Víctor Manuel Mendiola, que se llama 54 poemas sobre la casa. Es un libro que incluye poemas desde Henry Heine hasta Pedro Guzmán, es decir, un poeta joven mexicano, y hay poemas de Octavio Paz, de José Emilio Pacheco, de Emilio Coco, de Mariano Flores Castro, de Marco Antonio Campos, de Silvia Tomasa Rivera, y quiero compartir con ustedes uno de César Vallejo, porque me tocó mucho. El poema lleva por título No vive ya nadie. No lo voy a leer todo, solamente una parte, y dice lo siguiente: una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa irresistible semejanza que hay entre una casa y una tumba. Solo que la casa se nutre de la muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida. Cuando Víctor Manuel Mendiola me invitó a colaborar en este libro maravilloso, 54 poemas sobre la casa, yo pensé
en incluir un poema sobre el Hotel Ivanhoe, que es el hotel más feo y, por supuesto, por eso más padre de todo Vancouver. Un hotel que solamente se parece al Hotel Chelsea en Nueva York, un hotel con leyenda, y en ese sentido quiero hacer un homenaje y un recordatorio a mi querido amigo, el poeta Arturo Trejo Villafuerte, que hace poco dejó de estar tangiblemente entre nosotros, y cuyo libro tuve el privilegio de imprimir en la UNAM, en la colección El ala del tigre, bajo el título Nuevo Mester de Hotelería. A la fortuna de su título une la circunstancia de que Arturo fue un gran explorador de los hoteles de esta ciudad de México. Yo creo que todos lo conocieron y él conoció todos. Y el hotel finalmente es, como dice José Emilio Pacheco en un poema de este libro, pues un símbolo de nuestro paso por la tierra. Todos los hoteles son de paso y nosotros también estamos de paso en este gran planeta que es la Tierra. Esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la Tierra, como dice José Emilio Pacheco, quien ahora hubiera sufrido mucho de ver este planeta devastado. Y nos hace mucha falta su presencia, nos hace mucha falta su ejemplo, que siempre tratamos de seguir en la medida de lo posible. Otro libro que también adquirió nueva vida es esta novela de Ave Barrera, que lleva por título Restauración. Su argumento es una pareja está restaurando una casa y al mismo tiempo está tratando de restaurar su relación amorosa. Y me gusta mucho lo que dice Ave sobre la casa porque comparto con ella esta idea. Dice, a la hora de restaurar un inmueble, lo más importante es un buen albañil, porque las casas tienen alma, y no solo en sentido metafísico, sino estructural, es decir, la parte media de una viga entre los patines y en un sentido derivado aquello que mantiene en estas las columnas y firme la horizontalidad de las vigas, lo que soporta el peso abovedado del edificio, el vacío habitable que puede llegar a resentirse con los temblores o con el paso del tiempo. Bueno, todo el libro de Ave es una definición de lo que es una casa y estoy de acuerdo cuando habla del albañil como el alma de la ciudad. El cuadro de Juan O'Gorman que vamos a ver a continuación en pantalla fue pintado en 1948 por Juan O'Gorman. Y lo tengo aquí, vamos a tratar de leerlo. Ya lo tenemos en pantalla el cuadro. Ya lo pueden ver nuestros amigos. Bueno, ahí tienen entre ustedes el cuadro de Juan O'Gorman que dice, en primer término, a la derecha se encuentra el mapa de México Tenochtitlan, un mapa hecho en 1550 más o menos, y impreso hace poco, en un reimpreso, con un estudio introductorio de Miguel León Portilla y Carmen Aguilar, quienes hacen la historia de la Gran Tenochtitlan. Es un mapa fundamental porque es un mapa fluvial, un mapa esencialmente que habla de cómo se transportaban las mercancías a través de la navegación y los distintos oficios que practican sus habitantes. Es un mapa importantísimo. Y la ventaja del libro es que, aparte de la reproducción en tamaño muy decente del mapa, también se analiza parte por parte y de tal manera que podemos adentrarnos en la historia de lo que era la ciudad en ese entonces. Yo descubrí gracias a este mapa mi
barrio de Lagunilla, que exactamente se llamaba así, porque es una laguna pequeña que estaba junto al lago Mayor de Tenochtitlan, en Santiago Tlatelolco. Bueno, en este mapa, perdón, en este cuadro que estamos mirando frente a nuestros ojos, aparece el albañil con la cuchara en la mano. De hecho, dice el cuadro de O'Gorman, aquí se representa el corazón de la Ciudad de México, tal y como se ve desde arriba del monumento de la Revolución en dirección al oriente. Pintó Juan O'Gorman en 1948. Ustedes pueden ver la Avenida Juárez y el Caballito, donde la ciudad terminaba o comenzaba, depende de cómo lo interpretemos. Esto, durante muchos años estuvo el Caballito en ese enclave, incluso la imaginación popular lo bautizó como el Caballito de Troya, porque se supone que dentro de él cabían muchas personas, y lo vemos en muchísimas fotografías donde ha sido protagonista de múltiples manifestaciones urbanas. Y allí lo vemos el Caballito rodeado del tráfico en la Avenida Juárez, la ciudad desde el momento de la Revolución, que era de los monumentos más altos, y ahí vemos atrás del Caballito las siglas de la Comisión Federal de Electricidad, un edificio de los más altos de la época, donde la escena final de Nosotros los Ricos tiene lugar el duelo entre Pedro Infante y el Tuerto. Es una escena extraordinaria porque podemos ver la Ciudad de México con todos sus volcanes, como aparece aquí en este cuadro maravilloso. Ustedes pueden ver los volcanes, pueden ver el aire transparente, pueden ver las cúpulas de las iglesias y la naciente arquitectura funcionalista, los esqueletos de los edificios que se estaban construyendo en ese año 49. Más o menos unos años después de este cuadro, se aparece el poema de Rubén Bonifaz Nuño, contenido en Los demonios y los días, que es de 1953, si mal no recuerdo, donde habla de esta insoportable ciudad poblada por 3 millones de habitantes. ¿Se imaginan lo que era esa ciudad de México? Casi el paraíso, como decía Luis Espota también por esos años. Qué lejos estábamos de saber que ese era el paraíso. Y como dice José Emilio Pacheco en un poema, los volcanes hace tiempo que no los vemos, de pronto alcanzamos a volver a verlos, estos días terribles en los cuales la contaminación ha bajado y podemos verlos, podemos mirarlos. Estos días de encierro donde la luna ha brillado con singular energía, esta luna de primavera que a todos nos ha acompañado en esta odisea que estamos viviendo. En alguna parte del cuadro, pero no aparece en este detalle que estoy compartiendo con ustedes, O'Gorman menciona el papel fundamental de los albañiles en la construcción de la ciudad. Dice que no los arquitectos, sino los albañiles son los auténticos constructores de la ciudad. Y el 3 de mayo se celebra precisamente el Día de la Santa Cruz y se reúnen arquitectos y albañiles a celebrar su día. Desgraciadamente, ahora tuvo que ser una celebración virtual, pero todo mundo que ha tenido el privilegio de comer al lado de los albañiles saben que para ellos ingerir los sagrados alimentos, para ellos sí son sagrados, es una ceremonia que requiere de lentitud y de una comunión. Así lo pinta ese gran artista que fue Pablo Higgins, en otro cuadro donde aparecen los albañiles comiendo en lo alto de una construcción. Hay varios cuadros de Higgins dedicados a los albañiles, y recientemente nuestra universidad hizo una exposición donde pudimos admirar los cuadros de O'Higgins.
Bueno, ahí también ustedes pueden ver el Palacio de Bellas Artes y, por supuesto, el edificio de la Lotería Nacional, nuestro primer rascacielos, el edificio nacional, que son los más bellos, como dice mi amigo Edgar Anaya, el edificio, el rascacielos más hermoso de la Ciudad de México, incluso más que nuestra pobre y degradada torre latinoamericana. Bueno, ya podemos quitar la imagen, don Héctor. Es una imagen inagotable. Bueno, dijimos que la segunda parte de esta charla iba a estar destinada a la gran casa que es la ciudad. Hace poco salió en España, en la colección Cosmópolis, en 2018, apareció el libro México, ciudad que es un país, de mi autoría. El libro no tienen que leerlo, porque además no tienen que leer las 268 páginas, sino la mejor bibliografía que puede existir son los 5 programas que filmó el Colegio Nacional con el título precisamente de México, ciudad que es un país. Ustedes pueden verlos en el YouTube muy fácilmente, buscan México, ciudad que es un país, y ahí encuentran esos 5 cortometrajes de 22 minutos cada uno. Y pues se refieren a hitos de la ciudad y a la Ciudad de México en general. Y dice lo siguiente en la cuarta de forros de este libro, que me parece que sintetiza mucho de lo que yo he escrito sobre la ciudad. Yo tuve la fortuna de nacer centrícola, como diría el poeta José Joaquín Blanco. Es decir, yo nací en el centro de la ciudad. Y nacer en el centro de la ciudad es como nacer en el centro del mundo, es conocer la ciudad desde su ombligo. En ambos sentidos, México es una ciudad que es un país. Por ostentar nominalmente la nación y a causa de sus dimensiones y el número de sus habitantes. Al llamar la Ciudad de México, el complemento nominal otorga al mismo tiempo sentido de dominio o pertenencia. Ciudad que pertenece a la nación o que exige el nombre del país entero. Amar una ciudad es necesario y fatal. Igualmente odiarla, aunque ambas emociones, al mirarse en su espejo, encuentren semejanzas y diferencias. Amar a la Ciudad de México parece una tarea cada día más ardua. Fácil es caer en la inmediata provocación de repudiarla. Aceptar el hechizo de condiciones y medios que facilitan el fugaz abandono del desastre. Sin embargo, tarde o temprano, humillados y ofendidos, convencidos o escépticos, por misteriosas razones regresamos a la imposible, la infiel, la insoportable, la inevitable Ciudad de México, noble y leal a pesar de nosotros. En sus casi 7 siglos de existencia, los habitantes y los elementos hemos destruido una y otra vez nuestra ciudad. Con idéntica pasión y energía, hemos vuelto a levantarla. No hemos podido acabar con ella, lo cual es prueba de su linaje, pero también demuestra la casta de sus habitantes, aunque seamos los primeros en negar semejante obligación y privilegio. Cada minuto es una posibilidad para la epifanía, para el asombro de la voz en medio de la ceguera. Nunca como ahora hace falta en cada uno de nosotros
y en nuestros actos en apariencia más humildes, el héroe anónimo que con su acción de cada día consagra, eleva y dignifica nuestro común espacio. Leer la ciudad es defenderla, vivirla es sostenerla. Bueno, hasta aquí la cuarta de forros, que yo escribí, por supuesto. Las cuartas de forros la debe hacer el autor y no debe estar firmada, como nos enseña el maestro Alicho Macero. Una cuarta de forros perfecta es aquella que no lleva firma, porque de otra manera pareciera que la cuarta de forros es una obligación que el lector siente y que el que firma la cuarta de forros se está recomendando la lectura. Entonces, una cuarta de forros perfecta debe ser sin firma. Como son las cuartas de forros de Editorial Era, que no va a decir ahora quién las escribió, pero sí me gustaría una trivia. A ver, díganme ustedes dónde se encuentra la calle Héroes Anónimos. A mí me encontró descubrirla porque la calle Héroes Anónimos le da nombre a todos los que no tienen calle, es decir, a los que participaron en los rescates de los temblores, a los que cotidianamente salen a luchar por la vida, esos héroes que se enfrentan cotidianamente al coronavirus y que están librando una batalla a brazo partido contra la muerte día con día. Bueno, eso es lo que pienso de la ciudad. La ciudad es un espacio, nuestra gran casa. Ojalá y cuando salgamos de nuestra pequeña ciudad, tengamos esta capacidad de disfrutar plenamente la calle. Frida Kahlo decía, se quejaba cuando después de tener su accidente que le impidió una plena movilidad, que lamentaba mucho porque ella era una callejera irremediable. Sin embargo, ella salió a la calle todo el tiempo, así fuera en silla de ruedas, así fuera en su camilla. Ella siempre mencionaba la expresión, como dicen en uno de sus cuadros, viva la vida. Y hay un cuadro maravilloso donde ella está al lado de Diego Rivera, caminando en una manifestación anti-imperialista de los años 50, me parece, que es esa foto. Bueno, tiene que ser de los años 50 porque Frida muere en 54, entonces, o debe ser de fines de los 40, principios de los 50. La fotografía ha sido una aliada profunda de la ciudad. De hecho, hay un libro que es una selección de fotografías de la Ciudad de México, donde aparecen muchísimas imágenes. De hecho, las primeras imágenes fotográficas de la Ciudad de México son del Palacio Nacional y las registran desde los años 30, aunque la fotografía realmente tiene su apogeo con la Carte de Visite en 1800, en mediados del siglo XIX. Por cierto, yo les recomiendo, ahora que salgamos de nuestro encierro, que vayamos corriendo al Museo del Estanquillo a volver a ver la excelente exposición de Tu piel espejo, curada por Gustavo Amézaga, que es una colección donde Carlos Monsiváis, este gran cronista de la Ciudad de México, ofrece sus colecciones, en este caso, su colección de fotografías. Decía el gran Carlos Monsiváis que la Ciudad de México era un laboratorio para ¿cómo decía él? Un laboratorio para la extinción. Y José Emilio Pacheco, otro gran cronista de esta ciudad, cronista en sus poemas, cronista en su prosa, la denominaba la ciudad de los batracios para oponerse a la frase de ciudad de palacios, como la nombró, bueno, que inmortalizó la frase el barón de Humboldt, aunque la frase viene
de unos siglos atrás, de unos años atrás, perdón. Bueno, Mirna, yo creo que si hay algunas preguntas, podemos dedicar unos 15 minutos, los últimos 15 minutos, a hablar y a redondear el tema que es tan vasto como la ciudad. Ojalá y este encierro, este ejercicio de estar en nuestra ciudad privada que es la casa, nos haga merecedores de nuestra gran casa que es la ciudad. En ese sentido recuerdo una frase, la frase final de la película Salvando al Soldado Ryan, cuando el capitán le dice al soldado, merezca esto, ¿no? Merece esto que estamos haciendo por ti. Tenemos que merecer cotidianamente nuestra ciudad. Pues tenemos muchas preguntas, varias preguntas, indudablemente que nos has despertado muchas reflexiones. Quisiera comenzar compartiéndote la de la maestra, nuestra querida Silvia Peláez. Ella te pregunta que como escritor, ¿qué objetos te acompañan en esta soledad creativa? ¿Cuál es tu preferido? Bueno, Madame de Sévigné acompañaba la soledad de su escritura corriendo las cuentas de un collar. Yo no tengo un juguete, pero sí un juguete particular que me acompaña toda la vida, pero sí mis ballenas, por supuesto, mis esculturas de ballenas, mi Snoopy, que todos los días me dice que la felicidad es un día más, eso se agradece, un Snoopy que tiene una máquina de escribir enfrente y que te obliga a escribir aunque no quieras. Y decía mi maestro Bonifaz que había que tener una hoja en la máquina de escribir, en ese entonces se usaba la máquina, ahora se usa la computadora, porque teniendo la hoja en la máquina y escribiendo una hoja diaria, se tiene un libro de 365 páginas al año. Entonces eso me parece un consejo maravilloso. ¿Qué objetos me acompañan, Silvia? Bueno, sobre todo las plumas, es un artículo que me ha acompañado desde que tenía 8 años de edad. La pluma fuente no la uso por sangrón, sino porque en ella dura más la sangre del corazón. Lo escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón, como dice la canción que acompañaba a mi madre en voz de Julio Jaramillo y que a mí me daba una enorme tristeza. Bueno, también está aquí a mi espalda el gran Efraín Huerta. Las fotografías de mis escritores preferidos me acompañan cotidianamente. Aquí está también Baudelaire. Y Baudelaire y Efraín Huerta fueron grandes caminantes y grandes exploradores de la ciudad. Decía Baudelaire que una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un hombre. Y también Efraín Huerta publica en 1944, es decir, 5 años antes que el cuadro de Borman, el libro Los Hombres del Alba, que es un libro dedicado enteramente a la ciudad, a cantar la Ciudad de México en la poesía lírica. Bueno, en ese sentido, el tema es inagotable, no podría hablar también, por supuesto, y en el libro de Víctor Manuel Mendiola está el poema que es de mis preferidos, El tigre en la casa, de Eduardo Lizalde, cuando dice, hay un tigre encerrado en todo esto. Bueno, por supuesto, hemos descubierto el tigre en la casa y hemos descubierto lo que somos y lo que podemos amar y lo que podemos odiar también. Aprovechando la pregunta y muy en relación con la pregunta de Silvia Peláez, nos pregunta CJM que actualmente y con la situación de confinamiento, de pandemia, dice que vivimos, ¿qué parte de tu casa se ha convertido en tu preferida? Y aprovechando el viaje, te doy una segunda pregunta de CJM, las iniciales. ¿Cuál es la parte que consideras más sensual de una casa y de una ciudad? Qué bonita pregunta. Esa pregunta tiene muchas implicaciones. Bueno, yo estoy actualmente confinado y guardado en Cuernavaca, en la casa
que rento a Elsa Cross, poeta a la que mucho quiero, mucho admiro. Y mi espacio preferido de la casa, indudablemente, es la cocina. A mí me gusta mucho cocinar y estar en compañía de Verónica y sus hijas. Me ha dado la oportunidad de compartir los alimentos y de pensar qué vamos a comer ese día en específico. Por supuesto que la cocina es el lugar, respondiendo a la segunda pregunta, más sensual de una casa, porque en ella tiene lugar la hoguera. La hoguera, y esto lo estudia muy bien Roland Barthes y también Gastón Bachelard, la hoguera representa el calor de una casa, la marmita de los antiguos, la sopa de los pobres. Por eso la cocina es el espacio más sensual, no la recámara, sino no la alcoba de los amantes, sino creo que lo más sensual de una casa es la cocina. Y de una ciudad, yo creo que igualmente los restaurantes, las casas, las cocinas. Hay un poema de José Emilio Pacheco titulado Casas de Vecindad, donde habla de la sopa de pasta, de los olores que llegan hasta la calle. Y eso me recuerda que la sensualidad de una casa nace de sus olores y de sus sabores. Yo creo que en la medida en que tenemos sabores y olores, por supuesto que la sensualidad está en ellos. No en los lugares donde se baila y donde se bebe, que sería la respuesta más inmediata, sino en aquellos donde se preparan los alimentos. Pasamos ahora a una pregunta de nuestra también querida Blanca Estela Treviño. Y ella te Hola, pregunta, Blanca, qué gusto saludarte. Como gran viajero que eres, ¿cómo vislumbras el retorno a nuestra ciudad y sus objetos? Bueno, el escritor siempre está o quisiera estar encerrado, ¿no? Verónica me dice que yo me la paso en la calle todo el tiempo y por primera vez he estado obligado a estar en casa y eso me ha dado, pues me ha obligado a terminar un libro que estoy trabajando sobre la infancia. Hay 60 textos de escritores, uno de ellos es Ignacio Solares, a quien le agradezco muchísimo que me haya permitido publicar parte de su magnífica novela Serafín, que es la historia de un niño que va en busca de su padre. Y sin este confinamiento, sin estar encerrado, no hubiera podido hacer este libro. Por eso yo estoy, pues, no feliz, porque me preocupa la situación de la ciudad, del mundo, me preocupa la situación laboral, la violencia que se puede desatar a raíz de este retorno, de este inconsciente retorno, porque pues todavía la curva no ha bajado. ¿Cómo vislumbro el regreso? Yo insisto en que debemos ser dignos del espacio urbano que habitamos, que este encierro, esta comunión, nos obligue, nos enseñe a ser mejores personas y que esto nos obligue también a ser mejores ciudadanos. Hay una fotografía de las múltiples que me envió Rosa María Talavera, que también saludo por este medio, donde aparece una mujer, una joven mujer con tapabocas enfrente del museo, perdón, enfrente del Palacio de Bellas Artes, y es la única ciudadana. Entonces yo pensé mucho en esa fotografía porque pensé en las primeras imágenes fotográficas y en esta que congela el paso de la muchacha. Y la palabra ciudadana, así se llama el poema que escribí a raíz de esta meditación, ojalá y algún día esta mujer, esta joven mujer, continúe recibiendo una carta con su nombre y esté antecedida por
la palabra ciudadana. Yo creo que ser ciudadano es algo maravilloso que nació con la Revolución Francesa y que nos hace ser parte de una comunidad, nos hace ser parte de la ciudad. Ser ciudadano es un privilegio. Ahora te pregunta Gina ZK, que yo supongo que es la doctora Gina Zabudowski, escritora, espero que sea ella. Un placer escuchar esta plática, nos dice, y te pregunta, ¿dónde se consigue la compilación de poemas sobre la casa que mencionaste? Pues lo publicó Fobiste, ¿dónde se consigue? Pues eso es una pregunta difícil de contestar, ¿no? El pie de imprenta dice Fobiste. Supongo que con Víctor Manuel Mendiola en el Tucán de Virginia, ustedes busquen el correo de Víctor Manuel Mendiola y él puede conseguir el libro, es un gran editor. Y se me olvidó decir que las imágenes son de Emiliano Gironella, gran pintor, hijo de Carmen Parra y de el pintor Gironella. Y él, como hijo de Tire, Pintito, él sigue el ejemplo de sus padres y es un artista muy constante y muy amante de la literatura porque trabaja muchísimos proyectos y libros con Víctor Manuel Mendiola. Pero yo creo que con él es con el que hay que ir para conseguir el libro. Aquí hay una pregunta que estoy segura que te va a gustar mucho de Armando Molina, y dice, en Spider-Man Blues, Peter Parker abandona su armadura para evitar la domesticación. ¿Cómo es ahora nuestra forma de ser héroes, Vicente? Aquí está Peter Parker, el hombre araña, regalo de mi querido amigo, el hijo de Ursus Juárez. Él me lo regaló. Antar me regaló este hombre araña. La pregunta es, perdón, me distraje por ir por el hombre araña. ¿Cómo dice la pregunta? Sí, dice, Peter Parker abandona su armadura para evitar la domesticación. ¿Cómo es ahora nuestra forma de ser héroes? Bueno, yo creo que la forma de ser héroes, y eso lo dice Rubén Bonifaz Nuño, es ejerciendo lo que nos está dado hacer y hacerlo muy bien. Si somos profesores, tratando de ser mejores profesores, si somos repartidores de agua, repartirlo mejor, si somos recogedores de basura, recogerla pacientemente. En los días recientes, a raíz del confinamiento, pues la basura se ha convertido en un elemento fundamental. Ojalá y cuando termine este encierro tengamos el valor para reconocer la importancia del trabajo de estos héroes que cotidianamente reciben nuestros restos del banquete, reciben nuestros cadáveres. Y como ellos, existen muchísimos héroes que no tienen armadura, que se han despojado de ella, pero que están cotidianamente enfrentados a la lucha por la vida. Te pregunta Maga L. Oliveira, ¿cómo relacionarías tu reflexión con las ciudades invisibles de Italo Calvino? Bueno, toda ciudad es invisible. O sea, decía Werner Herzog, el director de cine, que hay un castillo de Drácula. Hay varios castillos del Drácula histórico, de Vlad Tepes, en Rumanía o en Rumania, como quiera decirse. Pero dice Herzog, el castillo de Drácula está en la imaginación. Yo creo que toda ciudad es invisible. Toda ciudad que uno habita con la imaginación se vuelve invisible y necesaria. Es célebre la visita que hacen los jóvenes preparatorianos en busca de la casa de Aura, cuyo nombre no existe. Sin embargo, ¿quién nos puede negar que en la calle de Donceles está la casa de Aura y que detrás de esas cortinas nos van a mirar sus ojos verdes
y nos van a buscar y nos van a llevar a otro reino. Eso es lo que hace la maravillosa imaginación. Las ciudades siempre son metafóricas y por lo tanto son invisibles. Yo creo que en la medida en que nosotros recorremos una ciudad y la estamos inventando y estamos construyéndola otra vez. Aquí hay una pregunta de poeta, de nuestra querida y admirada Pura López Colomé. Hola, ¿cómo estás? Pregunta, ¿crees que todas las casas de nosotros los poetas son como el palacio ideal del cartero Cheval inmortalizado por O'Gorman? Bueno, Pura, yo creo que hay un libro titulado Writers in Residence, y precisamente Darío González Dueñas siempre le gusta asomarse al lugar donde un escritor trabaja o su espacio, porque piensa que eso crea una atmósfera especial. Yo pienso en ese sentido en mi amigo Ricardo Anguía, que pintaba en la sala de su casa, rodeada de sus hermanas, mientras veían telenovelas. O sea, era maravilloso, ¿no? Esa capacidad de concentración que él tenía para hacer sus cuadros. Y en sus cuadros uno puede ver la huella popular de toda esa parafernalia. Y yo creo que en la medida en que podamos trabajar en el espacio que hemos destinado a nosotros mismos, centremos lo que Virginia Woolf llama una habitación propia, una casa donde podamos poblar nuestra soledad y estar acompañados de nuestros propios pensamientos. Aquí hay una pregunta que yo creo que también te va a gustar porque nos comunica con otro tema que te es muy cercano de corazón, estoy segura. Enrique Ángeles te pregunta, ¿qué monstruo de ti mismo has descubierto durante tu aislamiento? Buena pregunta. Yo creo que el monstruo más temible, que es el Mr. Hyde que llevamos dentro, porque es un monstruo que suelta sus amarras sin que nos demos cuenta. Es un monstruo que se aparece, y recuerden que Mr. Hyde toma una droga para separar su parte buena o su parte, pues por decirla, su parte enérgica, su parte... Sí, porque Mr. Hyde no es malo, simplemente es pura energía. Bueno, sí es malo, es malo porque es el mal, pero quiero decir, no es feo. Eso daría pie para muchas interpretaciones, pero el monstruo interior es el más temible, es el que hemos descubierto en este confinamiento. Yo creo que el encierro provoca, como los grandes conflictos, las guerras, las epidemias, las inundaciones, los huracanes, descubren lo mejor y lo peor de los hombres y de las mujeres. Yo creo que los humanos somos seres que ante el conflicto crecemos o nos achicamos. Y en este conflicto pues hemos demostrado las dos caras. Yo creo que tenemos que luchar por salir adelante, como dicen los ingleses, shins up, o como decían los ingleses ante el bombardeo in misericordia de la Luftwaffe. Tenemos que seguir con las frente en alto, ¿no? Hay que seguir con la frente en alto y eso nos hará mejores personas. Aquí me voy a permitir hacerte dos preguntas, están muy relacionadas estas dos preguntas. Te pregunta Selene Martínez, ¿qué puedes comentar acerca de las ciudades del imaginario y las casas deshabitadas? Y por otro lado, Edgar Esquivel pregunta si crees que la pandemia convirtió nuestras ciudades en ciudades imaginarias y las casas en muros de carne y hueso.
Sí, yo creo que sí. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, indudablemente que este encierro, por eso leí y compartí con ustedes el poema de Borges, porque nos ha enseñado este confinamiento a mirar más de cerca los objetos, los muros y nosotros mismos, viajar hacia el interior de nosotros mismos. Y la primera pregunta era relacionada con, ¿cuál era la primera? Es parecida. ¿Qué nos podías comentar acerca de las ciudades del imaginario y las casas deshabitadas? Sí, las casas. Bueno, ese es un aspecto que me interesó mucho. Una casa deshabitada. De hecho, en el libro que escribí hace tiempo, que se llama Elogio de la Calle, una biografía literaria de la Ciudad de México, hay un capítulo titulado Arquitectura hechizada, porque siempre me ha interesado y por eso mencioné en su momento la casa de Aura, y los espacios que la imaginación crea y recrea. Por ejemplo, el Museo del Chopo, cuando en 75 se iba a reinaugurar, para que la gente tuviera más interés en el mismo, se convocó a un concurso de cuento y entramos un montón de ingenuos. Y el primer lugar lo obtuvo Guillermo Samperio, el gran Guillermo Samperio, quien en este momento recuerdo, y homenajeo. Él escribió un cuento titulado Bodegón, magnífico, donde precisamente juega con el doble sentido de la palabra bodegón en el sentido pictórico y la enorme bodega que es el Museo del Chopo. Viviana Camacho, escritora muy admirable, joven escritora, también escribió un cuento sobre una casa en San Cosme. De hecho, Ave Barrera también en este libro que compartí con ustedes, Restauración, habla de una antigua casa que están restaurando. Y por fortuna hay estas casas deshabitadas, poco a poco se van llenando de historias, los espacios se van comprometiendo. Yo creo en esta teoría de Stephen King de que las casas guardan energía de sus moradores. Yo recuerdo que viví un tiempo en la llamada Casa de las Brujas, en la colonia Roma, y el primer departamento en que vivía era absolutamente desolador. Ya después me enteré que en esa casa había desaparecido de manera misteriosa la pobladora. Y en cambio, después me cambié a otro departamento del mismo edificio y yo dormía en el mismo espacio donde murió el señor Castrovido, y fue un refugiado español que vivió su vida de manera honorable y murió de la misma manera, de tal forma que no había ninguna vibración mala, en cambio sí la había en la otra habitación, en el otro departamento. Por eso yo sí creo en la idea de que una casa tiene la huella de quienes la han habitado. Esta casa de Cuernavaca, por ejemplo, que disfrutamos y queremos tanto, pues tiene la presencia, la inmaculada presencia de Elsa Cross, y eso la hace un lugar muy hermoso y muy habitable. Obviamente muy en sentido contrario a la casa que vives y que teniendo el aura de Elsa Cross debe ser maravillosa. Recuerdo la casa del ahorcado, ¿no? De Bretón, en donde justo es un aura contraria la que se percibe. Te paso otra pregunta de otro poeta, Luis Paniagua, que inicia su pregunta recordando a George Perec con una cita que dice: vivimos en el espacio, parece evidente, pero no cae por su propio peso. Y te pregunta, ¿de qué forma podemos reconciliarnos con un escenario que invisibilizamos a fuerza de los hábitos y las costumbres? Y pregunta también, ¿es vital un espacio confinado al secreto dentro de la casa, como quería Luis Ignacio Helguera, o de la ciudad, que permita ordenar la vida del individuo? No, pues más que pregunta es una tesis, o sea, yo creo en eso y subrayo y celebro y admiro lo que está diciendo el poeta Paniagua,
por supuesto que tiene toda la razón. Yo lo invito a que desarrolle ese tema. De hecho, ahora que escogí este tema de la ciudad y la casa, pues encontré muchísimos textos literarios y muchísimos textos que hablan de todo esto que ustedes me han ayudado a redondear. La casa como espacios habitables, la casa como personaje en el libro de Manuel Mújica Laínez, titulado La casa, precisamente, donde quien habla es en primera persona la casa. Bueno, y la casa tomada de Julio Cortázar, que tiene su referente o su parentesco con la casa Usher de Edgar Allan Poe, donde la casa se convierte en un ser vivo. Bueno, yo creo que ya abusamos mucho del tiempo, ya abusé mucho de la paciencia de todos ustedes. Yo quiero agradecerle su presencia e invitarlos a esto que estamos diciendo. Vamos a regresar a nuestra gran casa, que es la ciudad, pero aprendamos a amar esta pequeña ciudad que es la casa.